Saludos estimados estudiantes, a continuación vamos a resolver el problema que tiene que ver con el consumo de agua. Es importante que tengan en cuenta que en este problema se está aplicando las integrales y básicamente la integración definida para este tipo de funciones. El problema nos plantea lo siguiente: durante el verano en cierta ciudad el consumo de agua, que se dice que está en millones de galones por hora, está dado por la siguiente función. Entonces aquí vemos particularmente que esta función f de t está definida en de acuerdo a unos intervalos de tiempo, ¿sí? En el que podemos identificar, por ejemplo, que para las primeras 6 horas del día, es decir, cuando el tiempo está de las 0 horas a las 6 de la mañana, podría decirse, la función toma una forma que es de 1, es decir, una función constante. Luego, para la siguiente hora, es decir, desde las 6 hasta las 9, la función ya cambia de forma tomando esta, donde dice que la función va a ser igual a t menos 5. Seguidamente, la función en el intervalo de las 9 horas a las 21 horas toma nuevamente una función constante como valor 4. Y por último, para las últimas horas del día, es decir, cuando el tiempo está entre las 21 y las 24 horas, la función toma esta forma, 25 menos t. Vemos aquí dos funciones constantes que componen la función original y dos funciones lineales que también componen a esa misma función. La pregunta que nos hace el problema es lo siguiente. Bueno, aquí nos dicen que donde t es el tiempo en horas durante el día, y hay que tener en cuenta que el reloj es de 24 horas, por eso es que están establecidos los intervalos de tiempo de esa manera. Entonces nos preguntan que determine el consumo total entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y además el consumo total durante un día completo. Aquí básicamente la primera parte de la pregunta hace referencia a que debo encontrar cuánto es el consumo de agua en el intervalo de tiempo en el que está entre las 6 am y las 9 am. Pero entonces voy y reviso los intervalos de tiempo que me da la función y me están diciendo que debo calcular ese consumo en este intervalo de tiempo cuando t toma el valor de 6 y 9, y además la función es t menos 5. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese consumo? La idea es que para calcular el consumo en cada intervalo debo integrar de acuerdo a la forma que toma la función. Entonces, por eso decimos acá que para calcular el consumo de agua en el intervalo de tiempo entre las 6 y las 9 tenemos que tomar la función cuando t está entre 6 y 9 precisamente, y que además toma la forma de f de t igual a t menos 5, es decir, me estoy centrando únicamente en este renglón de la función con este intervalo de tiempo. Entonces simplemente procedemos a integrarla. Entonces tomamos la función cuando toma esa forma e integramos, aplicamos las propiedades de integración. Observen. Entonces, ¿cómo nos viene a quedar la integral cuando se ha tomado esa forma? Entonces nos va a quedar que la función que determina el consumo de agua va a ser igual a t al cuadrado sobre 2 menos 5t más c. Entonces recuerden que esta c, como no conozco, aquí aplicamos la integración indefinida, por eso es que me sale esta constante que no conozco. Sin embargo, como nos están definiendo un intervalo de tiempo, es decir, se pide el consumo cuando t esté entre 6 y 9, entonces esta c que tenemos va a tender a desaparecer porque ya se nos establece, es decir, ya se nos definen unos intervalos de tiempo. Entonces simplemente vamos a tomar la función y le vamos a colocar la definición de esos intervalos de esta manera. Entonces ya va a aparecer como un límite inferior que va desde 6 y un límite superior que va hasta 9. Y lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio de esa manera es aplicar la regla de Barrow, en la que básicamente nos dicen que es para calcular integrales definidas, porque venía siendo una integral indefinida, ¿cierto? Por la c. Entonces, cuando ya se define un intervalo de tiempo, ya decimos que la integral es definida y los límites, ¿cuáles son? 6 y 9. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Tomamos la función que nos dio, ¿sí? Y donde está el valor de t, ponemos el número 9, que será el límite superior. Observen cómo está aquí, ¿sí ven? Y a eso le restamos lo mismo, la misma forma de función, pero con el otro límite, con el límite inferior, es decir, cuando t vale 6.
Entonces mire, estamos tomando lo mismo, solo que le restamos la función pero con el otro límite. A esto que hemos hecho acá le llamamos regla de Barrow. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente operamos y vamos a ver cuánto nos salió. Entonces al operar la función tenemos aquí que con el límite superior de 9 nos está quedando menos 4.5 y con el límite inferior de 6 nos está quedando menos 12, pero pues resolviendo esto nos está saliendo que menos 4,5 más 12, porque aquí aplicamos regla de los signos, nos queda positivo, entonces nos queda un total de 7,5. ¿Qué significa ese 7,5? Pues significa que el consumo de agua entre las 6 de la mañana y las 9 es de 7,5 millones de galones. Y pues para calcular el consumo de agua en un día completo, que sería la siguiente parte de la pregunta que nos plantean, pues lo que debo hacer es simplemente el mismo proceso que aplicamos acá, ¿sí? Pero ya para los demás intervalos de tiempo y las formas de función que toma la función completa. Entonces simplemente volvemos a empezar ahora, pero ya a las primeras horas del día. ¿Cuál es el intervalo de las primeras horas del día que nos da el ejercicio? Cuando el tiempo está entre las 0 y las 6. ¿Qué valor toma de función? 1. Entonces voy a calcular esa integral. Eso es lo que tenemos acá, mire. Se calcula el consumo de agua cuando transcurren las primeras 6 horas del día, es decir, cuando el tiempo está entre las 6 y las 0, entre 0 y 6. La función toma la forma f de t igual a 1. Entonces lo que debo hacer es calcular la integral de ese resultado. Al calcular la integral de esto nos está arrojando que la función del consumo de agua es 1t más c. Aquí volvemos a aplicar nuevamente la regla de Barrow para definir esta constante y entonces nos va a quedar que 1t entre los límites de 0 a 6, recuerden que 0 es el límite inferior y 6 será el límite superior. El número más grande siempre va a ir arriba y el más pequeño debajo. Aplicando la regla nos va a decir entonces que tomamos la función 1t, pero la evaluamos con el límite superior y le restamos la misma función pero evaluada con el límite inferior. Entonces hacemos esta operación y nos está quedando que el consumo de agua para las 6 primeras horas del día está siendo precisamente de 6. ¿Qué significa esto? Que el consumo de agua entre las 0 de la mañana y las 6 de la mañana es de 6 millones de galones. Hacemos el mismo procedimiento ya para el otro intervalo de tiempo, es decir, para calcular el consumo de agua en el intervalo de tiempo ahora entre las 9 y las 21 horas tenemos que tomar la función en este intervalo dado, que esto nos da el ejercicio, y la forma que toma la función es otra función constante, pero ya nos dicen que es igual a 4. Entonces procedemos a integrar esta función, eso nos queda entonces que la integral de 4 es 4t más c. Volvemos a aplicar la regla de Barrow para definir la constante c. Aquí lo tenemos. Aplicando entonces la regla de Barrow, aplicando los procedimientos y las propiedades, nos está saliendo entonces que el consumo de agua entre las 9 y las 21 horas es de 48 millones de galones. Y así sucesivamente sigo para el otro intervalo, tomando la forma de la función. Entonces nuevamente digo que para calcular el consumo de agua en el intervalo de tiempo entre las 21 y las 24 horas, entonces la forma que toma la función es 25 menos t. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Integrar esa función 25 menos t, pero teniendo en cuenta los nuevos intervalos de tiempo, que son 21 a 24. Entonces, al integrar esto, nos está saliendo que la función de consumo de agua para ese intervalo de tiempo y con esa forma de función es 25t menos t al cuadrado sobre 2 más c. Aplico la regla de Barrow nuevamente y nos queda la siguiente forma. Aquí evaluamos, ¿cierto? Evaluamos donde está la t, coloco el límite superior, opero eso y eso se lo resto nuevamente con la misma función, pero ahora con t igual a 21. El resultado que nos arroja estas operaciones es que el consumo de agua entre las 21 y las 24 horas es de 7,5 millones de galones. Bien, ahí hemos calculado todos los consumos de agua para cada intervalo de tiempo y de acuerdo a la función
que se toma. Entonces, como la siguiente pregunta es el consumo total en un día completo, lo que debo hacer simplemente es sumar todos esos valores de los consumos de agua que nos dieron en millones de galones. Entonces, con todos los consumos en millones de galones de agua calculados para cada intervalo y forma que toma la función, simplemente se procede a sumarlos para así obtener el consumo total de un día completo. O dicho de otra forma, el consumo total está dado por la suma de las integrales de cada uno de los intervalos dados y las podemos expresar de la siguiente manera. Entonces el consumo en un día completo va a ser igual a la suma de las integrales. Aquí las tenemos, mire. Cuando toma la forma 1, la función, pero de 0 a 6 horas. Cuando toma la forma t-5, pero de 6 a 9 horas. Cuando toma la forma 4, pero de 9 a 21 horas. Y cuando toma la forma 25 menos t, pero de 21 a 24 horas. Entonces, como ya calculamos cada uno de esos consumos, por eso es que colocamos que para las primeras 6 horas del día dio 6, para el siguiente intervalo que es de 6 a 9 dio 7,5, para el tercer intervalo que es de 9 a 21 dio 48 y para el último intervalo que es de 21 a 24 dio 7,5. Entonces sumamos todos esos valores obteniendo 69. ¿Qué significa ese 69? Pues que ese es el consumo de agua en un día completo, es decir, de 69 millones de galones. Entonces, en este problema hemos resuelto una aplicación de las integrales, pero ya de las integrales definidas, porque ya hemos utilizado una regla de Barrow para su cálculo. Espero pues puedan orientarse y continuar con los demás ejercicios de esta misma manera. Muchas gracias.